Ok, muy buenas noches o días a todos. Vamos a empezar a hablar sobre la unidad 4, la comunicación en el equipo de trabajo. Este es del seminario de comunicación asertiva y la información o la idea de este video es que podamos tocar todos los puntos que ven aquí de una forma rápida. Vamos a tratar de explicar conceptos importantes. Y cualquier duda, cualquier cosa que tengan, me pueden escribir en la cajita de comentarios, mandar un correo o un WhatsApp y con mucho gusto puedo resolverlos. O incluso pues abajito de este video van a poder hacerme las preguntas que quieran para que yo responda a cualquier duda que tengan de estos 7 puntos. Entonces, el primer punto es modelos de la comunicación. Ya habíamos platicado en videos anteriores que la comunicación es un proceso. Ya habíamos platicado que como proceso tiene que seguir una serie de pasos que no se deben de interrumpir y que tienen diferentes elementos, también eso ya se había hablado. Y entonces cuando hablamos de modelo de comunicación, quiere decir que a lo largo de la vida la comunicación se empieza a entender como un proceso de muchas ciencias, ¿no? Por eso en algunas universidades se llama ciencias de la comunicación, porque en realidad son varias ciencias que forman o que analizan y estudian a la comunicación. Entonces, entre esas ciencias se encuentra la psicología, se encuentra la sociología, se encuentra la pedagogía, entre muchas otras. Y hay muchos teóricos, muchos científicos que se han dedicado a hacer modelos. ¿Qué entendemos por un modelo? Bueno, el modelo es una especie de molde. Quieren hacer un pan con forma de un niño, de una tortuga, de un conejito. Entonces tenemos los moldes. Estos moldes parten de un modelo, el modelo a seguir. Si nosotros nos ponemos a pensar un corazón, por ejemplo, para un pastel del 14 de febrero, pues no pensamos cada uno de diferente forma como es un corazón. Todo mundo tiene más o menos claro que un corazón es más o menos así. Ese es nuestro modelo, pero en realidad si tú analizas el corazón humano y revisas y ves fotos de un corazón verdadero, te vas a dar cuenta que nada tiene que ver o no se parece realmente a este famoso ícono de corazón que nosotros tenemos siempre. Entonces nos seguimos bajo ese modelo. En las ciencias, los modelos son aquellas como especie de explicación que da varios teóricos, varios científicos para que algo quede perfecto o lo más perfecto posible. Y a partir de ahí generan varias teorías. Primeramente son hipótesis, estas hipótesis se tienen que comprobar, generan teorías y estas teorías van a generar leyes en algunos casos. Antes de generar estas teorías y leyes se dan los modelos. Es decir, no solamente hay un modelo de comunicación, sino van a haber varios modelos de comunicación y va a depender de el contexto, es decir, del lugar y el tiempo en donde estés y el para qué quieras comunicarte, el modelo que te va a servir más. Entonces, a lo largo de la historia, pues están, por ejemplo, el modelo de Lasswell, que es uno de los más conocidos y el que se utiliza en toda comunicación interpersonal. Ya habíamos visto también un video de los 5 niveles de comunicación, en donde primero tenemos el intra y luego tenemos el inter. Sale intra, dijimos que es de uno mismo, de dentro de uno mismo, cuando hablamos con nosotros mismos y estamos meditando. El inter, cuando hablamos con otra persona. Entonces, el modelo de Lasswell es uno de los más conocidos y básicamente nos trata del emisor, mensaje, receptor, signo, código, y entonces ahí vamos a tener diferentes estructuras como es la semiológica. O la estructura semiológica te maneja varios elementos, alrededor de 7, en donde los más importantes va a ser la retroalimentación, es decir, que tu receptor te dé una información importante, y la segunda
es el referente, es decir, lo que la persona sabe y conoce. Si nosotros no tenemos retroalimentación, esto quiere decir que si yo le hago una pregunta a alguien y a mi receptor no me responde de la forma de comunicación que yo se lo transmití, la comunicación no se va a dar asertivamente y se va a dar muy poca. Sí va a haber, pero no con la intención que queremos. Ejemplo, si tú le hablas a una mujer diciéndole que te gusta y la mujer no te responde verbalmente, sino de la forma no verbal, te queda viendo y te mira de los pies a la cabeza, barriéndote, sí se está comunicando, te está diciendo no me interesas, pero no es lo que estábamos buscando. Queríamos que nos dijera algo, establecer una conversación. Entonces, según el modelo de Laswell, lo que nos dice es que la retroalimentación que nos va a dar nuestro receptor, o sea, quien escucha, debe de ser una retroalimentación de la misma manera en la que el emisor mandó el mensaje y con el mismo código. Si yo lanzo un mensaje verbal, es decir, escrito o hablado, y mi receptor me está respondiendo de otra forma, con una comunicación no verbal, como con una mirada, ignorándome o simplemente riéndose en forma de burla o poniendo las manos entrecruzadas o simplemente no volteando, eso genera entonces que haya un choque en la comunicación y que no se pueda dar una correcta comunicación. Mucho más si estamos hablando de comunicación asertiva, y sería imposible tener este tipo de comunicación. Entonces, el modelo de Laswell, eso es importante por ese concepto en específico, la retroalimentación. Y el otro concepto es el referente. El referente, para aquellas personas que no conocen bien cuáles son los elementos, ya hay varios videos donde hemos explicado este término, lo pueden checar, pero así rápido sería, el referente es lo que conoces. Cuando nosotros no sabemos cómo llegar, ¿qué hacemos? Pedimos una referencia. ¿Cómo llego al parque? ¿Cómo llego a tal cafetería? ¿Cómo llego a tal biblioteca? Pues te explican, te dicen, te describen a partir de lo que conoce la gente. Tú no conoces cómo llegar a ese lugar, no tienes ese referente. La persona que te debe de explicar cómo llegar a ese lugar debe de conocer y conocer muy bien, porque te debe decir a la esquina, en la cuadra, a 2 topes, a un semáforo a la izquierda, al lado de la casa amarilla. Tiene que conocer. Y eso es cuando nosotros pedimos una referencia. Eso es un ejemplo para que entendamos qué es el referente. El referente en el ser humano entonces va a ser lo que conocemos. Cualquier cosa que conozcamos es lo que nos va a permitir entablar una comunicación. Por eso dicen que cuando quieras mejorar tu comunicación, tanto en la organización como con otra persona, mientras más conozcas, mejor será tu capacidad comunicativa. El problema aquí es que si tú conoces mucho de algo y otra persona o la otra persona, tu receptor, no conoce de esos términos, puede que llegue un momento en donde la comunicación no se dé, porque no te van a entender, porque no conocen. Por eso es que en algunos casos hay unos chistes que son muy locales, o hay unos chistes que solamente aplican para ciertas personas que conocen ciertos aspectos que otros no. En conclusión, sobre estos elementos del modelo de Laswell más importantes es que el referente es lo que conocemos y debemos de estar en las mismas condiciones, por lo menos del tema del que se está hablando. Porque si no estamos en el mismo nivel en cuanto a conocimiento del tema que se habla, ya no se vuelve comunicación asertiva, ya no hay una comunicación fluida y uno tiene que preocuparse más que para conversar o hablar,
con el otro, tiene que enfocarse en enseñarle al otro el concepto o los conceptos que el receptor no entiende. Y entonces ya no se vuelve una comunicación, se vuelve una exposición, se vuelve una enseñanza, se vuelve una dinámica de te enseño y tú aprendes esto. Pero no queremos eso en una comunicación asertiva, no buscamos enseñar, buscamos negociar, y eso lo debemos de entender. Por eso es tan importante. Lo segundo es la retroalimentación. No va a haber negociación si el código no es el mismo, si el lenguaje no es el mismo y si la intención no es la misma. Si yo recibo de la otra persona indiferencia, si yo recibo de la otra persona una actitud de hielo, o al contrario, sarcástica, o al contrario, una actitud de molestia, no va a haber comunicación asertiva. Bueno, eso sería básicamente el punto 1 de